Sí, le pregunto a Javier Meléndez, también en Washington, si hubo una especie de complot en América Central para que de esta cumbre de Guatemala no saliera una idea conjunta de los países de esta parte del continente. No, yo no hablaría de complot. Yo creo que hay que seguir en la línea de que hace pocos meses atrás hubo algunos acuerdos estratégicos y básicos que se dieron en el marco de la reunión de seguridad en Guatemala. Eh, Luego de allí es poco lo que se ha sabido en términos de acciones concretas. Parece que hay cierto compromiso de los países de dar dinero y ya han dado algo, no estoy seguro. Pero yo creo que no hay que verlo como un complot, hay que verlo como que es un tema agudo, es un tema sensible. Como dijo Eric, es políticamente complicado, pero más que políticamente complicado, yo insisto en que este tema no hay que tratarlo en términos de despenalización de las drogas. Primero porque cuando tratas de ver cuál es el planteamiento del gobierno de Guatemala al respecto, es muy poco lo que logras encontrar. Es decir, no hay un pensamiento elaborado, no hay un documento que plantee en qué términos debiera darse de esto, y lo que hay son comentarios, propuestas lanzadas. Yo he tratado de obtener de alguna fuente que me diga en qué términos se plantea esta despenalización, pero creo que hay que retomarlo en términos de ser más creativo a la hora de enfrentar el problema del narcotráfico. La despenalización no solo es un asunto de que si es no, de que si es o no políticamente viable o inviable. La despenalización conlleva una estructura y una organización de políticas públicas muy sofisticadas que los estados centroamericanos están muy lejos de satisfacer. Por ejemplo, cuando enfocas el tema de las drogas como un asunto de salud, que es cierto, ¿cómo logras generar capacidades en el Estado para que una despenalización dentro del sistema de salud enfrente un asunto como esto? Yo lo veo en países que ni siquiera controlan el cólera. Veo difícil temas como esto. Lo primero es, creo, Javier. ver que las reformas institucionales que no se han logrado llevar a cabo. Sí, Javier, pero eso fue lo que evitó que existiera un quórum en la cumbre de Guatemala. Eso fue la sensación de no entender bien el discurso, la idea de Guatemala en el sentido de despenalizar las drogas. Es una mezcla pienso que es una mezcla de que es un terreno donde algunos operadores políticos de Guatemala, de Honduras, Nicaragua y El Salvador no tienen claridad en qué términos se tendría que abordar, con qué instituciones, con qué recursos y con qué capacidades. Es lógico, es decir, primero termina de tener una buena institución policial y luego elevemos el debate a estos temas que son en realidad complejos. Es decir, el tema es el siguiente. Está abierta la agenda, creo que es propicio lo que ha hecho el presidente guatemalteco, nos ha dado la oportunidad de que repensemos este tema y que aquí en Washington la gente comience a repensar, porque son dos mundos diferentes. Cuando hablas con los funcionarios de Washington, ellos están enfocados en capturar a los capos, en la interdicción, y cuando hablas a la gente de Centroamérica, ellos están preocupados de desarrollo, de mejores instituciones. Hay dos lenguajes diferentes y creo que el presidente guatemalteco está contribuyendo de manera positiva a que esto esté en la agenda de manera más o menos seria. Sí, Javier, si me lo permite, de eso quiero hablar con Alejandro. Alejandro, el hecho de que se esté hablando en América Central sobre un cambio de estrategia y que para algunos ese vaya a ser el tema principal de la Cumbre de las Américas, puede estar llamando la atención de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya dijo que estaba abierto al debate, no a la despenalización, pero está abierto a oír nuevas ideas. ¿Puede ser el principio de un cambio de estrategia en un futuro? Mira, yo creo que si tiene una virtud la iniciativa que lanzó el gobierno de Guatemala, es que puso en la agenda el problema y los costos que engendra tanto las drogas como el control de las drogas en Centroamérica. Entonces, en ese sentido yo creo que sí puede
cambiar un poco los términos de la discusión en los que se va a dar la Cumbre de las Américas. Yo creo que hay que entender, es decir, Centroamérica no tiene un problema de drogas genéricamente, para ser más preciso, tiene un problema de cocaína. La probabilidad de que se despenalice o que se legalice el comercio de cocaína en la próxima década es básicamente cero. Pero ese yo creo que no es la discusión. Y donde yo creo que sí puede orientar la discusión el gobierno de Guatemala y otros gobiernos de la región es a poner a la reducción de la violencia en la primera prioridad de la agenda antinarcóticos, y segundo, poner el tema de los costos de quién paga qué cosa en una estrategia común. Sí. Alejandro, antes de irnos a comerciales, le pregunto si para Barack Obama hablar de cambiar una estrategia antidrogas en el continente es positivo o negativo estando en elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, durante mucho tiempo, digamos, el tema de las drogas en Estados Unidos era como el tercer riel, ¿no? El quien lo tocaba se moría políticamente. Yo creo que ha ido evolucionando un poco la opinión pública en Estados Unidos, y yo creo que si se discute en términos genéricos, no creo que hubiera ese demasiado problema. Si lo encajonan a hacer algún compromiso muy explícito, es posible que ahí sí haya más resistencias. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de la propuesta que salió de la Cumbre de Guatemala que obligaría a pagar por la droga que incaute la fuerza pública antes de que esa droga llegue a los Estados Unidos. Con esta información ya nos vemos.